la niñez de la vida de nuestro santo, en cuanto que unos dicen que era un niño difícil, poco inquieto, travieso, algo desobediente, entre ellos su madre misma, y otros dicen que era un niño más bien ejemplar, callado, sumiso. Y en realidad ni uno ni otro se equivocan. Es que en la vida de San Maximiliano hubo algo que cambió totalmente su forma de ser. La madre hasta estaba preocupada. Un día le dijo: ¿qué va a ser de ti, hijo mío? Porque lo veía así tan disperso, tan poco sumiso. Y al otro día ya parecía otro niño. Lo veía calladito, demasiado recogido para lo que ella había visto, hasta tal punto que pasaron los días y pensaba que estaba enfermo. Y le preguntó entonces, con esa confianza que solo una madre puede tener con su hijo, ¿qué le pasaba? ¿Por qué estaba así? ¿Qué le había ocurrido? Y él le dijo lo siguiente, esto lo cuenta ella, lo contó poco tiempo después de la muerte de San Maximiliano, algo que había guardado en su corazón durante todos esos años. Dice: temblando de emoción y con lágrimas en los ojos, me dijo: el día que exclamaste, ¿qué va a ser de ti?, yo pedí a la señora que me dijera lo que iba a hacer de mí. Continué pidiéndoselo en la iglesia. Entonces se me apareció llevando 2 coronas, una blanca y una roja. Conocemos esta historia, pero relatada por él, qué bella que suena. Dice: la blanca significaba que yo permanecería puro, la roja que sería mártir. Me preguntó si las quería ambas. Yo respondí: sí, las quiero. Entonces me contempló dulcemente y luego desapareció. Irrumpió Dios por medio de María Santísima en la vida de San Maximiliano y la cambió totalmente. Desde ese momento en adelante él fue otro. Su vida quedó marcada por su amor a María Santísima. Sabemos lo que veremos ya después con más detalle, cómo fundó la Milicia de la Inmaculada. Tenía, por ejemplo, en el lugar donde él trabajaba, en su celda o en su escritorio, depende del lugar donde estaba, una imagencita de algún santo que haya tenido alguna aparición de la Virgen. Bueno, María cambió su vida. Y así vemos también en la vida de otros santos que una aparición, una visión, algo, por ejemplo, la vida del Padre Hurtado, un día en la calle, dándole una campera a un pobre que en medio de una lluvia, mucho frío, vio en los ojos de ese pobre a Cristo. Vio a Cristo. No solamente como nosotros con la fe decimos, está Cristo en el pobre. No, él lo vio, un milagro, también le cambió la vida. O a Santa Teresita del Niño Jesús, que como sabemos estaba enferma y no se curaba. Ella después va a decir que esa enfermedad era del demonio, hasta que la imagen de la Virgen que tenía, la Virgen de la Sonrisa, la miró y le sonrió, la curó, pero también le cambió la vida. Bueno, en nuestra vida tenemos que esperar algo así, tenemos que esperar que Dios se muestre de una manera tan patente. Es peligroso esperar algo así. Los santos místicos, San Juan de la Cruz a la cabeza, van a decir: tenemos que vivir de la fe, y lo que nos salva es la fe, y tenemos que creer de a tal punto que no nos haga falta ninguna cosa de esas. Es cierto que si aparece algo en nuestra vida así, habrá que aceptarlo. Dios puede, hay que tener esa fe de que Dios tiene el dominio de todo y puede, pero no esperar algo así. De todos modos, sí tenemos en nuestra vida que tratar de ver los signos de Dios más pequeños, pero no por ser más pequeños son menos importantes. Dios nos habla todo el tiempo. Pasa que nosotros muchas veces estamos demasiado distraídos con las cosas de la tierra y sobre todo demasiado distraídos con nosotros mismos, demasiado metidos para adentro, pero no en el sentido del recogimiento de vida interior, sino de egoísmo. Y no podemos ver a Dios. Nos cuesta ver a Dios. Se cuenta que en la vida de Händel, conocerán quizás la historia, él estaba pasando una aridez grandísima, salió a caminar por Londres, por las calles de Londres, como buscando un respiro, y en una esquina escuchó que una mujer cantaba, y le llamó la atención esa voz tan hermosa, y se acercó y cantaba los salmos, cantaba la liberación del pueblo de Israel, y dice él que esa voz dejó de ser humana y escuchó la voz de Dios en la voz de esa mujer. Volvió a su casa transformado y en 22 días, casi en éxtasis, escribió el Mesías. Escuchó la voz de Dios y siguió esa emoción. Pero en nuestra vida muchas veces pasa que no solemos
a aprovechar de las cosas de todos los días, de los milagros de todos los días que Dios nos regala, que hace falta ser como un niño para recibirlo. Un violinista no hace muchos años dio un concierto en Estados Unidos, en un teatro grandísimo, lleno de gente, de bote a bote, aplausos, tocó de manera espectacular. Le pidieron después de una universidad hacer un estudio, que se vistiera muy pobremente, que fuese al metro y tocara lo mismo que había tocado en ese lugar. Lo hizo. Fue con su mismo violín, un Stradivarius, un violín espectacular, se vistió bien pobremente, fue al metro y tocó a la mañana 2 veces lo mismo que había tocado al frente de todas esas personas que lo aplaudieron tanto. Y resultó lo siguiente: solamente 2 personas se frenaron a escucharlo un poco más de 1 minuto, las demás ni siquiera, y le dejaron $30 de limosna en toda la mañana. Y él no cobró nada a la universidad porque se quedó con una lección muy grande para su vida, ¿no? De que en definitiva puede haber algo precioso delante nuestro, y él sabía que tocaba muy bien, y no lo podemos reconocer, no lo podemos ver, no lo podemos valorar. Y eso es porque nos falta en definitiva fe, nos falta confianza, nos falta ver a Dios en las cosas, en lo que nos pasa, que Dios gobierna, que Dios está, que Dios no nos deja. Santo Tomás de Aquino va a decir que para que nosotros podamos decir que creemos en Dios, tenemos que decir que también creemos que Dios es providente, que Dios gobierna. Si no, no es el Dios que existe en realidad, no tenemos fe en Dios. Pero, como decíamos, hay que ser muchas veces como niños para reconocer esas cosas. Como le pasó al Papa Juan Pablo II, que hacía poquito que era Papa y arregló con su secretario Estanislao, que ahora es el cardenal en Cracovia, de ir a esquiar porque le gustaba mucho. Salieron ocultos para que nadie los vea, porque eso era imposible que el Papa fuese a esquiar, y en un momento, en el medio del lugar donde esquiaban y demás, el Papa se levanta esas gafas que se usan para esquiar, y un niño lo ve y le dice a la mamá, la agarra y dice: mamá, el Papa. Y la mamá lo mira y dice: no digas tontera. El Papa se vuelve a poner los anteojos y se van, y se volvieron en ese momento, ¿no? Pero quien contaba esta anécdota decía: ¿por qué descubrió que era el Papa y la mamá no le hizo caso? Porque era un niño, porque tenía esa candidez, esa frescura, esa capacidad de esperar lo inesperado, como tienen los niños. Ese esperar lo inesperado era lo que decía Heráclito, ¿no? Quien no espera lo inesperado nunca lo encontrará. Y si nosotros podemos tener esa confianza y esa fe en Dios, de que Dios está con nosotros todo el tiempo, de que Dios nos cuida, nos quiere como un padre, todos los días nos está sorprendiendo con cosas y no las vemos. Y no hace falta que sea algo tan así como recibió nuestro santo, que puede ser que no nos pase nunca en la vida, pero no hace falta eso. Dios nos vive hablando. Dios nos habla en cada persona, en cada circunstancia. Dios nos habla en cada misa, en la Eucaristía. Eso por un lado, entonces, esa capacidad de reconocer que Dios gobierna y está en nuestra vida presente, que nos ama, que nos cuida. La Virgen lo mismo. También nos enseña nuestro santo, con esto que acabamos de escuchar, la confianza que tenía en pedir. Ella dice: mamá, vos me dijiste qué va a ser de ti. Empecé a pedirle a la señora que me diga qué va a ser de mí. Seguí pidiendo en la iglesia. Suena dicho muy rápido, muy sencillo, pero con esa edad que tenía, que la mamá no se acordaba bien, aparentemente tenía unos 9 años, era cuando tomó la primera comunión, mucha confianza, o sea, hasta que la Virgen no le respondió, no dejó de pedir. Y si vamos al Evangelio, porque la vida de los santos también tiene eso, como enseña el Padre Fabro, la vida de los santos tiene esa belleza de que nos ponen en concreto el Evangelio. Si un santo interpretó el Evangelio de esta manera y lo vivió así, entonces es la mejor manera que puedo interpretar el Evangelio. Y en este caso podemos ver cómo él tuvo esa confianza de que nos pide el Señor, que cuando pidamos algo, lo pidamos como si ya lo hubiésemos conseguido. Lo pidió hasta que lo alcanzó. Tuvo la confianza de lo que dice el Señor: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, golpead y se os abrirá. ¿Y qué pasa con nuestra confianza cuando pedimos las cosas? ¿Tenemos esa confianza de ese niño? ¿O pedimos con dudas si Dios nos va a escuchar o no? Y podemos decir: sí, es cierto, muchas veces en nuestra vida Dios no nos concede las cosas ahí nomás. Es como que pone a prueba nuestra fe. Pero no quiere decir que no nos escuche. San Claudio de la Colombière va a decir: cuando yo le pido algo a Dios durante mucho tiempo y no me lo concede, me preocupo solamente si dejo de pedir.
Si yo no dejo de pedir, estoy feliz, porque sé que todo suspiro, toda petición, todo deseo mío está en el corazón de Dios, en el corazón de Jesucristo. Y si no me concede todavía lo que yo le pido, quiere decir que me va a conceder más, porque no se lo pedí 1 año, 2, se lo pedí 10. Y tenemos ejemplos clarísimos, dice el santo, Santa Mónica. ¿Cuántos años le pidió a Dios por la conversión de su hijo? 16, dice. 16 años de lágrimas, de confianza, de oración. ¿Y Dios le concedió a Santa Mónica lo que Santa Mónica le pidió? No, no le concedió lo que Santa Mónica le pidió. Porque Santa Mónica le pedía a Dios que su hijo se convirtiera, que se hiciera católico, que se bautizara, punto. ¿Y Dios le concedió eso? Sí, pero muchísimo más. Su hijo fue San Agustín, con todo lo que sabemos de San Agustín. Una de las columnas de la iglesia en los primeros tiempos. ¿Qué pasa si Dios le concedía y no más lo que ella estaba pidiendo? Entonces, aprender a que si Dios dilata el concedernos algo, si hace años que le pido algo, no importa, Dios me lo va a conceder mucho más, por eso se demora. Es un Padre infinitamente bueno, no se va a olvidar de lo que le pedimos. Nosotros nos podemos olvidar, Él no. Aunque sea el último instante de mi vida, aunque sea si es para otra persona que me lo conceda cuando yo estoy muerto, no importa, pero me lo va a conceder. Si no, ¿quién es Dios? Si no, ¿qué pensamos de Dios? La confianza entonces es algo que nos lleva a la santidad o nos deja a mitad de camino. Hablando de las dificultades que encontramos en el mundo, el padre Maximiliano nos habla también de esta confianza. Al ver tanta cruz, tanta gente sufriendo, se pregunta él, ¿es así tan terrible el vivir en este mundo? ¿Acaso no lo sabe todo Dios? ¿Acaso no es Él omnipotente? ¿Acaso no están en sus manos todas las leyes de la naturaleza e incluso todos los corazones de los hombres? Eso es fe, ¿verdad? Esas preguntas son obviamente que la respuesta es sí. ¿Puede quizás suceder algo en el universo sin que Él lo permita? Y si es Él quien lo permite, ¿puede quizás permitir algo en contra de nuestro bien, de un mayor bien, del máximo bien posible? Aún en el caso, dice el santo, en que por un breve instante nosotros recibiéramos una inteligencia infinita y lográramos comprender todas las causas y los efectos, no elegiríamos para nosotros mismos nada distinto de lo que Dios permite, porque siendo infinitamente sabio, Él conoce perfectamente lo que es mejor para nuestra alma. Además, siendo infinitamente bueno, quiere y permite solo lo que nos sirve para nuestra máxima felicidad en el paraíso y también en la tierra. Entonces, ¿por qué a veces nos hallamos tan abatidos?, se pregunta el santo. Porque no vemos la relación que existe entre nuestra felicidad y aquellas circunstancias que nos afligen. Más aún, en razón de las limitaciones de nuestra cabeza, ella entra solo en un gorro o en un sombrero, dirá. No somos capaces, por esa limitación, de conocer todo lo que Dios conoce. ¿Qué debemos hacer, pues? Confiar en Dios. Mediante tal confianza, aunque no comprendamos directamente las cosas, nosotros damos a Dios nada menos que una gran gloria, porque reconocemos su sabiduría, su bondad y su poder. Conocemos en Dios, confiemos en Él, pero confiemos sin límites. Nosotros debemos confiar porque si dejamos todos en manos de Dios, Él hará lo mejor para nosotros. Solo nos queda cumplir su voluntad. Y en eso, lo que dice el Señor, buscad el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Eso que le dijo la Virgen a Él, lo tuvo presente toda la vida. Y si bien habrá tenido sus luchas y sus tentaciones y sus pruebas, nunca dudó de que la Virgen le había concedido la gracia entonces de la pureza virginal y la del martirio. Y así fue, pero mantuvo la confianza de eso que recibió de Dios. Nosotros en nuestra vida hemos recibido cosas de Dios, gracias actuales, hemos discernido cosas de nuestra vida, pero el problema nuestro es que no hemos confiado tanto en que eso era de Dios o que nos iba a dar la fuerza. Se ha diluido eso en nuestra vida. ¿Qué pasó con ese propósito, esa luz que tuve aquella vez en un ejercicio espiritual, en una misa, en un momento de oración o en la calle? ¿Por qué se me olvidó? ¿Qué falló?
Muchas veces falla esto, la fe, la confianza, que Dios es el que estaba diciéndome eso, que Dios es el que estaba haciendo algo conmigo en ese momento. Nos enseña entonces San Maximiliano, está bien, de una manera sobrenatural que no la tenemos siempre nosotros, pero no vivió toda la vida así él. El resto de su vida fue confianza como la nuestra, confianza más sin ver, más ciega, pero que ve con los ojos de la fe, que son los ojos que ven más perfectamente, que no hay mejores ojos que esos. Lograr entonces confiar, tener fe, lograr entonces ver a Dios en nuestra vida, es lo que quería destacar en este día con esta manifestación que tuvo de la Virgen. Estamos en las vísperas de la transfiguración, de algún modo fue la transfiguración de María en su vida, y cómo entonces creció él en esa confianza a nuestra Madre del Cielo. Voy a terminar, como todos los días lo haré, con un párrafo de nuestro santo a María. Realmente, si hay cosas que nos puede enseñar, ese es el amor a la Virgen. Si hay algo que le vamos a pedir en esta novena es que nos ayude a amar más a María. Miren cómo termina en una predicación a sus hijos espirituales, con qué confianza de poder hacer obras grandes con María, en María, y de tener también su protección maternal. Dice él, en estas obras que tenemos que emprender, ¿podemos o debemos pensar en nosotros? No, dice, debemos desaparecer en ella, en María, que permanezca ella sola, pero nosotros en ella, como una parte de ella. Pero ¿nos está permitido a nosotros, criaturas tan miserables, delirar de esta manera? Los santos deliran de confianza, deliran de cosas, de grandezas, confiando en Dios. Como dirá Santa Teresa de Ávila, Dios es amigo de ánimas animosas. ¿Podemos entonces delirar de esta manera? Pese a todo, dice el santo, esta es la verdad, es la realidad. Y cuando toda alma que existe en el mundo, hasta el fin de los tiempos, le permanezca a María, ahí será el triunfo de la Inmaculada y será la santidad total. Queridísimos hijos en la Inmaculada, les auguro que serán alimentados por ella misma con la leche de sus gracias, que serán acariciados por ella y serán educados por ella, como ella hizo con Jesús, nuestro hermano mayor, para que el divino esposo de las almas reconozca siempre más en nosotros aquellos mismos rasgos que él mismo recibió de su madre, la Inmaculada, los mismos ojitos, el mismo corazón. Le vamos a pedir a nuestra madre, le vamos a pedir a San Maximiliano estas gracias que venimos nombrando, una confianza ilimitada, un ver a Dios en nuestra vida y eso mismo pedirlo de la Inmaculada, verla a ella y confiar mucho en nuestra madre.